Me llamo Claudia Varela, tengo 31 años y soy arquitecta. Siempre me han dicho que soy estructurada, incluso rígida. Tal vez sea cierto. Me gusta que las cosas encajen, como en los planos. Evito los imprevistos, detesto el desorden y me esfuerzo porque todo lo que me rodea respire equilibrio. Así he sido desde pequeña. Así sigo siendo. Vivo en Vigo, cerca del mar, en un ático que reformamos hace 3 años con mi pareja, Iván Salvatierra, diseñador gráfico. Él es el polo opuesto, desorganizado, espontáneo, de los que cambian de idea a mitad de frase. Llena la casa de bocetos sueltos, de objetos reciclados, de tazas con restos de café frío. Le encanta comenzar cosas. Terminarlas, ya no tanto. Llevamos más de 5 años juntos. No hay grandes peleas. Pero tampoco grandes emociones. Iván se ha vuelto predecible en su imprevisibilidad. Su ausencia emocional no es agresiva, solo constante. A veces habla como si yo no estuviera. Y yo, sin darme cuenta, he empezado a sentirme sola, incluso cuando compartimos la misma cama. Él apenas se relaciona con su familia. Para él, todo eso de las reuniones familiares es demasiado formal o una pérdida de tiempo. Yo, en cambio, vengo de una familia gallega grande y ruidosa, donde los abrazos llegan antes que las palabras. Me acostumbré a los almuerzos interminables, a las historias repetidas, al ritual del vermú antes de comer. Y fue precisamente en una de esas comidas en la casa de la tía Amalia, donde Iván como siempre no asistió, que comencé a conversar más seguido con don Elías, su padre. A sus 70 años, Elías es reservado pero cordial, con una forma de mirar que no incomoda pero tampoco olvida. Ingeniero jubilado, vive solo en una casa antigua cerca de Cangas do Morrazo, en una ladera que da al mar, donde el viento golpea los postigos en las noches frías. Ese día, al terminar de comer, ayudábamos a recoger la mesa. Mientras yo secaba los platos con cuidado, eran de loza antigua, con dibujos de helechos verdes, él los lavaba con movimientos lentos y constantes, como si fuera una ceremonia. En un momento me ofrecí a terminar yo sola, para que pudiera descansar. Él se negó con un leve gesto de la cabeza y dijo, si empiezo algo, lo termino. Su tono era sereno, sin buscar efecto. Pero me quedó grabado. Quizás porque en casa, últimamente, todo parece quedar a medias. Desde entonces, cada vez que lo veía, nuestras conversaciones se hacían un poco más largas. Nunca hablábamos de nada trascendental, el clima, la restauración de su terraza, los materiales que usaban en los años 60 en las fachadas gallegas. Pero esas charlas me dejaban pensando, como si algo se hubiera movido sin que yo pudiera nombrarlo. Una tarde, me llamó por teléfono. Su voz era pausada, grave. Disculpa la molestia, pero el sábado es el cumpleaños de Amalia. Iván parece que se ha olvidado otra vez, así que pensé, quizás podrías venir antes para ayudarme a preparar la terraza. María Elena quiere que todo esté alegre. Acepté sin pensar. Llegué a su casa a las 3. Llevaba un vestido largo de lino blanco, con botones nacarados y sandalias planas de cuero. Me recogí el cabello en un moño bajo y usé mis pendientes favoritos, unos aros pequeños de plata envejecida. El viento olía a sal y a césped recién cortado. La casa tenía las contraventanas abiertas y la mesa del porche estaba cubierta con manteles, velas sin encender y bolsas con guirnaldas. Don Elías me esperaba con una escalera de madera en la mano. Subí para colgar los adornos mientras él me sujetaba por la cintura, discretamente, con ambas manos para estabilizarme. No fue un gesto inapropiado, ni invasivo. Pero me estremecí. No por miedo. Por otra cosa. Por el contraste entre su firmeza y su contención. Mientras colocábamos las luces, hablábamos de arquitectura. Él recordaba nombres de proyectistas gallegos que yo solo había leído en la facultad.
Le brillaban los ojos cuando hablaba de madera noble, de cubiertas inclinadas, de tejados de pizarra. Su manera de decirlo era casi poética. Como si cada palabra tuviera el peso justo. Al terminar, me ofreció un té. Lo preparó con hierbabuena seca que él mismo cultivaba. Nos sentamos en la terraza. Yo miraba al mar, él miraba mis manos. Bonito anillo, comentó, con voz suave. Era un anillo que me había comprado yo sola semanas atrás. Iván nunca reparó en él. Un regalo personal, dije. Don Elías no preguntó más. Pero su silencio decía mucho más que cualquier interrogatorio. Durante la cena familiar, su mirada volvía a buscarme de forma intermitente. No era la mirada de alguien que desea. Era la de alguien que recuerda. Que observa sin urgencia. Que sabe. Cuando brindamos, noté que su copa se alzaba con precisión, pero sus ojos no miraban al frente. Miraban mis dedos. Mis gestos. Mi forma de hablar. Esa noche, al regresar a casa, Iván me esperaba en el sofá, con una serie puesta de fondo y el móvil en la mano. No preguntó cómo había ido. No notó que yo llevaba otra luz en los ojos. Días más tarde, Iván me pidió, casi como quien delega una tarea trivial, que pasara por la casa de su padre a cuidar de Humo, el gato, porque él debía viajar por trabajo. Solo son 2 días. El gato se pone nervioso si no tiene compañía, me dijo, mientras buscaba sus auriculares. Fui sin resistencia. Al llegar, la casa estaba vacía pero llena de presencia. Todo estaba en su sitio. Incluso el aire. Humo me recibió sin entusiasmo, como si supiera que volvería. Preparé una infusión, me senté en el salón, tomé un libro antiguo sobre rehabilitación de edificios y me dejé envolver por el silencio. La lámpara de pie emitía una luz cálida. La manta tenía aroma a madera, como si absorbiera el espíritu del lugar. A las 9 en punto, sonó el teléfono. Era él. ¿Estás bien allí?, preguntó, sin rodeos. Sí. Muy bien, en realidad. En el segundo cajón de la cocina hay una bolsita con infusión de cáscara de naranja. La traje de Lugo. Me pareció que quizás te gustaría. No supe qué contestar. Solo sonreí, aunque él no pudiera verme. Esa noche dormí en el sofá, acurrucada, con Humo a los pies. No por necesidad, sino porque por primera vez en mucho tiempo me sentí exactamente donde tenía que estar. La mañana siguiente en casa de don Elías me despertó con luz gris y un silencio antiguo. El tipo de silencio que no incomoda, que acompaña. Humo, el gato, dormía enroscado en el sillón. Yo permanecí quieta, observando las sombras que se proyectaban sobre la alfombra de lana rústica. Preparé café, tostadas con aceite y tomate. Todo sabía mejor en aquella cocina donde el tiempo no parecía avanzar como en otros lugares. Me duché sin prisa, dejé el cabello suelto, y me vestí con una blusa blanca de lino con cuello caído y unos pantalones anchos en color camel. En casa de Elías todo me salía con naturalidad, como si mi cuerpo respondiera a un ritmo distinto. Más lento. Más mío. Ese mediodía él volvió de hacer recados. Traía pan gallego envuelto en papel marrón y una pequeña planta de albahaca. Me saludó con una sonrisa apenas visible. «Huele a café, ¿queda un poco?» «Sí», dije. «Y tostadas. Aunque están frías. Las prefiero así. No hay prisa». Nos sentamos en la terraza. La brisa era suave. La albahaca quedó sobre la mesa como un símbolo discreto de vida nueva. Observé cómo sus dedos, largos, con venas marcadas y movimientos lentos, sostenían la taza. En ese instante pensé que nunca había sentido atracción por alguien mayor. Y sin embargo,
no era exactamente atracción lo que sentía. Era otra cosa. Algo que se enredaba en mi estómago como un nudo que no dolía, pero que tampoco se deshacía. ¿No te resulta demasiado silenciosa esta casa? Pregunté, rompiendo el hilo invisible que nos envolvía. A veces sí. Pero hay silencios que abruman y silencios que protegen. Creo que es de los segundos. Volví la mirada hacia él. No tenía nada que añadir. Porque sí, su casa era un lugar donde una podía desaparecer sin desaparecer del todo. Esa tarde, antes de irme, le pregunté por un libro que había mencionado tiempo atrás, una edición antigua sobre rehabilitación de piedra en arquitectura gallega. Me miró sin sorpresa. ¿Quieres llevártelo? Si no te molesta. Te espero en la biblioteca. Subimos juntos. La biblioteca no era grande, pero sí densa. Olía a papel antiguo, a madera barnizada, a historia. Me indicó el estante, y yo me acerqué. Buscaba el libro sin mirar del todo. Sentía su presencia a mi espalda. A centímetros. No me tocaba. No hablaba. Pero lo sentía. El calor tranquilo de un cuerpo que no exige, pero sí espera. Encontré el libro. Me giré con él en las manos. Al mirarlo, noté que sus ojos se detuvieron brevemente en mi cuello, en el pliegue de mi blusa, sin ningún rastro de lascivia. Era más bien curiosidad contenida, respeto con latido. Está subrayado en algunas partes, me dijo. Puedes devolverlo cuando quieras. Bajamos. Él volvió a la cocina. Yo a la puerta. Pero antes de salir, me giré. Gracias por el libro, y por todo. Gracias a ti, respondió, sin mover un músculo del rostro. Esa noche, en casa, Iván me preguntó con desgano si Humo había causado problemas. Ninguno, contesté. Normal. Ese gato se lleva mejor contigo que conmigo. No insistió. No preguntó más. Me pareció cómodo. Demasiado cómodo. A la mañana siguiente, mientras Iván se duchaba, preparé café para ambos. Me senté frente a la ventana del comedor. A través del cristal vi caer una fina lluvia sobre los tejados. Me puse el anillo. Ese anillo de plata que él aún no había notado. Acaricié el borde del libro que me había prestado Elías. Subrayado. Su trazo era firme, meticuloso. Como él. Pasaron 2 días. El gato ya no requería cuidados, pero yo sí sentía la necesidad de volver. No por el animal. Ni por el libro. Algo en mí empujaba hacia aquella casa donde no había gritos, donde las palabras eran pocas y los silencios no eran carga. Busqué una excusa, llevaba un poco de comida húmeda para gatos que había comprado en una tienda especializada. Me presenté sin avisar. Golpeé la puerta con suavidad. Nadie respondió. Probé la llave que Iván había dejado en mi bolso. Entró con suavidad. Adentro, todo olía a infusión y madera. ¿Claudia? Dijo su voz desde la terraza. Pensé que quizás vendrías. No me sorprendió. Ni a él tampoco. Era como si ambos supiéramos que esto iba a suceder. Me acerqué. Estaba regando las plantas. Llevaba un suéter oscuro y pantalones claros. Tenía las mangas arremangadas y gotas de agua le salpicaban los brazos. Traje comida para Humo, dije, levantando la bolsa. Él no se queja, pero seguro que lo agradece. Nos quedamos en silencio. Un silencio denso pero no incómodo. El sol se filtraba entre las hojas de las bugambillas. Había algo en el aire. Algo que no era deseo, pero tampoco indiferencia. Tomamos té en la cocina.
Mientras lo preparaba, se movía con lentitud. Sus gestos eran precisos, como si cada movimiento contara. Me pasó una taza. Esta menta es más fuerte de lo que parece. A mí me gusta así, dije. Al tomar la taza, nuestros dedos se rozaron. Fue mínimo. Ni largo ni breve. Solo suficiente. Él no retiró la mano. Yo tampoco. No fue un accidente. Fue un segundo exacto. Uno de esos instantes que no se rompen, pero tampoco se nombran. Continuamos hablando como si nada. Del jardín. De los tejados. De los nombres olvidados de árboles que crecían en Galicia y ya casi nadie plantaba. Pero yo ya no escuchaba del mismo modo. Al salir, no dijo, vuelve pronto. Solo se limitó a cerrar la puerta con suavidad. Sin cerrojo. Como si supiera que no sería necesario. Esa noche, me acosté al lado de Iván. Como cada noche. Como si nada hubiera cambiado. Pero algo en mí, ya no era igual. El día después de aquel leve contacto, tan breve como significativo, me desperté antes del amanecer. Humo ya no estaba a mi cargo, pero su imagen descansando junto a la ventana del salón se mantenía grabada en mi memoria. Su quietud, su forma de convivir con el espacio, igual que Elías. Ambos parecían no necesitar a nadie. Pero aceptaban la compañía sin condiciones. Fui a trabajar como siempre. Reuniones, planos, mediciones. Nadie notó mi distracción. Pero mientras discutíamos sobre la inclinación de un tejado de pizarra, yo pensaba en la forma en que él había sostenido la taza. En cómo sus dedos rozaron los míos y no retrocedieron. Durante una pausa, abrí el libro que me había prestado. La página marcada hablaba de cómo el tiempo modifica la piedra natural, no la daña, la transforma. Me pareció una metáfora demasiado evidente. Lo cerré sin continuar. Esa noche Iván volvió a casa antes de lo habitual. Traía una pequeña bolsa con pan y flores del mercado. Sin envoltorio, sin nota. Solo las dejó sobre la encimera, como si quisiera restarle importancia a un gesto que antes no hacía. Pensé que te apetecería algo diferente. Gracias, dije. No hubo beso. Ni abrazo. Solo un cruce de miradas y un silencio que ambos fingimos no notar. Mientras cocinaba, puso música suave. Él parecía estar haciendo un esfuerzo, aunque no podía ocultar la torpeza. Noté cómo me observaba de reojo mientras picaba las verduras. Últimamente hablas mucho con mi padre, dijo de pronto, sin agresividad, pero tampoco con curiosidad genuina. Lo veo en las comidas familiares. Y le devuelvo libros. Eso es todo. No respondió. Pero su silencio no era como el de Elías. Este era un silencio incómodo, de los que llenan el aire con preguntas que no se hacen. El domingo recibí un mensaje. Era de Elías. Tan breve como el mismo, si aún tienes tiempo libre, el libro sobre restauración de piedra tiene una segunda parte. Está aquí, por si te interesa. No contesté de inmediato. Pero supe que iría. Al día siguiente pasé por su casa a media tarde. Vestía un pantalón crema, una camisa azul claro y una chaqueta fina de punto. Me recogí el cabello de forma descuidada, aunque había pasado varios minutos frente al espejo. Elías abrió la puerta antes de que tocara el timbre. Te esperaba. No había ceremonia. Solo un hecho inevitable. Entré. Sobre la mesa del salón había otra taza, vacía. Junto a ella, el libro. La tetera ya estaba en marcha. ¿Lo has leído tú también? Pregunté. Varias veces. Me interesa cómo el tiempo reacciona con los materiales nobles. Me senté.
Humo se acercó y se frotó contra mis piernas. Elías sirvió el té y se sentó frente a mí. Durante un rato no hablamos. Solo escuchamos el sonido del viento golpeando las contraventanas. En esa pausa sin palabras, sentí como mi respiración se ajustaba al ritmo de la suya. ¿Te has preguntado alguna vez si lo que no se toca también existe? Me dijo de pronto. Lo miré, desconcertada. ¿A qué te refieres? Hay presencias que se sienten, sin necesidad de ser nombradas. Quise responder, pero me limité a asentir. No era el momento de hablar. Era el momento de escuchar. Se acercó al mueble del fondo y extrajo una caja. Dentro había recortes, esquemas, fotografías de fachadas antiguas. Algunas estaban dobladas y tenían anotaciones a mano. Son de mis años en Santiago, explicó. Cuando aún pensaba que el futuro era algo que se podía diseñar como un plano. Pasamos la tarde revisando aquellos documentos. Sus manos rozaban las mías al pasar las páginas. No había contacto intencionado, pero sí inevitable. Él no lo evitaba. Yo tampoco. Afuera comenzó a llover. Una lluvia ligera, persistente, que parecía hecha a medida para esa casa. Humo se subió al sofá y se acurrucó. Yo sentía que el mundo se replegaba hacia adentro. Como si todo lo demás dejara de tener urgencia. Cuando me levanté para marcharme, él no me acompañó a la puerta. Solo dijo, si decides volver, no necesitas excusa. La llave funciona igual. Salí. Bajo la lluvia. Sin paraguas. Caminé hasta el coche sintiéndome absurdamente liviana. El pelo húmedo, el rostro frío, pero dentro de mí, algo se calentaba despacio. No era culpa. Tampoco ilusión. Era reconocimiento. El cuerpo sabe antes que la mente cuando algo ha cambiado. Esa semana Iván se volvió más presente. Cocinaba. Me preguntaba cómo me sentía. Noté que intentaba estar, como si de pronto algo invisible lo hubiera alertado. Pero no era él quien me ocupaba los pensamientos. Cada vez que sonaba mi móvil, esperaba que fuera él. No Iván. Una tarde de jueves, Elías me escribió, no se ha roto nada. Pero tampoco todo sigue igual. Su mensaje me hizo cerrar los ojos. Me apoyé contra la pared y lo sentí, esa certeza tranquila de quien no corre, pero tampoco se detiene. El domingo volví. No toqué el timbre. Abrí con la llave. Elías estaba en la cocina. Cortaba pan. Pensé que vendrías hoy. ¿Está listo el té? Gracias, dije. Hay algo en la terraza que me gustaría que vieras. Salimos. Sobre la mesa había un cuaderno abierto. Dibujos de fachadas. Bocetos hechos a mano. A lápiz. Los hice esta semana. Pensé en ti al dibujarlos, dijo, sin mirar. No supe qué responder. Ni siquiera era necesario. Nos sentamos. El aire olía a sal y a madera húmeda. El cielo estaba cubierto, pero no gris. Todo tenía un tono que no se podía nombrar. Solo sentir. Nos miramos. No nos tocamos. No era necesario. Lo que no se toca, también existe. La siguiente semana transcurrió como una cuerda tensada. Iván empezó a mostrarse más presente, pero no como antes, sino como si temiera que algo, que no entendía, se le escapara de las manos. Yo, en cambio, actuaba igual que siempre, pero dentro de mí algo había perdido su forma anterior. Había dejado de buscar excusas para visitar a don Elías. Ya no necesitaba llevar comida para Humo ni preguntar por libros antiguos.
A veces simplemente aparecía y él me recibía con un gesto, como quien abre la puerta a algo que no sabe cómo nombrar, pero que ya ha aceptado. Una tarde, después del trabajo, llegué sin avisar. Era lunes. Llevaba una falda de lana gris claro, botas altas y un abrigo azul oscuro que se cerraba con una hebilla metálica. El viento olía a eucalipto y a lluvia lejana. Él estaba en el jardín, recogiendo hojas secas. Llevaba una camisa remangada, el pelo un poco revuelto por el viento. Me miró desde lejos y levantó la mano en señal de bienvenida. Llegas justo cuando las hojas deciden irse, dijo con una leve sonrisa. No todas se van, respondí. Algunas se aferran un poco más. Fue un intercambio sin peso aparente, pero que me dejó con una sensación densa en el pecho. Entramos. Humo nos siguió con paso elegante. Preparamos té de hibisco esta vez, un poco más ácido que las anteriores infusiones. La cocina se llenó de un aroma dulce y metálico. Nos sentamos frente a frente. Había música instrumental de fondo, suave, sin letra. Como nuestras conversaciones. He soñado contigo, dijo de repente. La taza se detuvo en el aire. No por miedo, sino porque no esperaba oírlo en voz alta. No fue un sueño exacto. Más bien, una imagen, continuó. Estabas aquí, como ahora, con ese abrigo oscuro. Pero en el sueño no hablabas. Y sin embargo, todo estaba dicho. No respondí. Me limité a mirarlo. A notar la forma en que el vapor subía entre nosotros y disolvía las palabras en el aire. Esa noche no me quedé mucho más. Me despedí en la puerta, sin urgencia, sin ceremonia. Él no dijo, hasta luego. Solo mantuvo la mirada mientras me alejaba. Aquel silencio tuvo más peso que cualquier frase. Al día siguiente, en casa, Iván estaba cocinando cuando de pronto lo soltó todo de golpe. ¿Qué está pasando con mi padre? Mi cuerpo se tensó. No por la acusación, sino por el tono con que lo dijo. No había enojo, sino una mezcla de inseguridad y resignación. Como si ya supiera la respuesta. Hablo con él, sí. Me hace bien, respondí con calma. ¿Te hace bien hablar con un hombre que casi no sale de casa, que vive en un mundo propio? Tal vez por eso me hace bien. No exige, no espera. Solo está. Él calló. No lo negó. Pero su rostro se cerró como una puerta que se atranca por dentro. Aquella noche, dormimos espalda contra espalda. Como tantas veces. Pero esta vez el aire entre nosotros no era de rutina, sino de distancia medida. Días después, fue el propio don Elías quien me escribió: si tienes un rato, me gustaría mostrarte algo. No es urgente. Pero es importante. Fui al final de la tarde. Ya casi anochecía cuando llegué. Llevaba un vestido largo de punto fino, color vino, con un cinturón suave que marcaba apenas la cintura. El cabello suelto, con una trenza lateral. Al llegar, él estaba en la terraza, encendiendo unas pequeñas luces colgantes que colgaban del techo. He hecho limpieza en el desván. Encontré cosas que no recordaba tener. ¿Te apetece verlo? Subimos. El espacio era estrecho pero acogedor. Había cajas, libros antiguos, herramientas, fotografías en blanco y negro. En una esquina, una caja forrada en tela azul. Ahí guardaba cartas antiguas. Algunas nunca enviadas, dijo, sin mirarme. Me senté en el suelo. Él también. Tomamos una de las cartas. Estaba doblada cuidadosamente, con una tinta que se había desvanecido en algunas partes. Esta la escribí a alguien que nunca conocí del todo. O que quizás nunca me conoció a mí, confesó. Hubo un largo silencio. Yo seguía sentada frente a él.
La atmósfera era tan íntima, tan densa, que hasta el polvo parecía haberse detenido en el aire. Sus manos estaban cerca de las mías. No me tocó. Ni siquiera hizo el intento. Pero había algo entre nosotros, la certeza compartida de que ese espacio, ese instante, era irrecuperable si se rompía. ¿Tú has escrito alguna carta que nunca entregaste? Me preguntó. No contesté. Porque en ese momento yo misma era una carta sin remitente, sin destino, doblada con cuidado, esperando no ser abierta demasiado pronto. Bajamos al salón cuando ya era noche cerrada. Preparó un té suave, casi sin aroma. Lo sirvió sin hablar. Nos sentamos uno junto al otro en el sofá. Por primera vez, no estábamos frente a frente. Estábamos al lado, como quien decide estar del mismo lado de la historia, aunque aún no sepa cómo se escribe. No tienes que decidir nada, dijo sin mirarme. Solo quería que supieras que aquí no se te exige presencia. Solo se agradece. Permanecí en silencio. Pero mi cuerpo se quedó un poco más cerca del suyo. No lo toqué. Él tampoco. Pero la cercanía hablaba en nuestro lugar. Al regresar a casa, Iván dormía en el sofá, con la televisión encendida. Parecía un niño cansado. Me detuve a mirarlo por unos segundos. No sentí enojo. Ni tristeza. Solo esa melancolía sutil que acompaña al final de una página que ya no se puede reescribir. Apagué la luz. Me senté en la cocina. Tomé un poco de agua. En la repisa, aún estaba el ramo de flores que él había traído días atrás. Se marchitaba lentamente. Lo miré, y comprendí que ya no era solo la distancia entre él y yo, sino la cercanía creciente con otro espacio. Uno que no podía definirse, pero sí habitarse. No volví a la casa de don Elías durante varios días. No porque no quisiera, sino porque necesitaba entender por qué deseaba estar allí más que en ningún otro sitio. Me decía que debía ordenar mis ideas, pero en el fondo sabía que no había ideas que ordenar. Solo una verdad que ya vivía en mí, aunque aún no hubiera sido pronunciada. En casa, Iván se movía como alguien que intenta mantener en pie una estructura que ya no le pertenece. Me preparaba café sin decir palabra, me preguntaba por mis reuniones con una amabilidad sobreactuada. En las noches, nuestros cuerpos dormían cerca, pero sin tocarse. Como dos líneas paralelas. Correctas. Distantes. Una mañana de sábado, mientras ordenaba algunos libros de arquitectura, encontré una libreta mía. Entre las páginas, un croquis inacabado de una vivienda. Recordé que lo había dibujado hace años, tejado inclinado, ventanas pequeñas, terraza de piedra. No era mi estilo habitual. Ahora lo entendía. Sin saberlo, había dibujado la casa de Elías. La certeza me golpeó suave, como el viento del norte en el cuello cuando uno baja la mirada. No lo había planeado. No lo había buscado. Pero lo había reconocido. Como se reconoce un lugar donde nunca se ha estado, pero al llegar, todo está donde debe. Volví a su casa al atardecer. No había avisado. Llevaba un abrigo de paño beige, medias gruesas, y botas oscuras. Un vestido color verde musgo se escondía bajo el abrigo. Toqué el timbre, aunque tenía la llave. No supe por qué. Tal vez por respeto. Tal vez porque esa noche no quería entrar sola. Me abrió sin sorpresa. Pensé que quizás venías hoy. El cielo está igual que la última vez. ¿Eso es bueno o malo? Pregunté. Solo es cierto. Entramos. La casa estaba en penumbra, apenas iluminada por una lámpara baja en el salón. Todo era reconocible, pero nada sonaba igual. El silencio ya no era vacío. Era denso. Como una espera sin reloj.
Me ofreció té. No lo acepté. Me senté frente a él. Esta vez, sin mesa, sin excusas. Solo nosotros. No puedo seguir fingiendo que esto no existe, dije al fin. Elías bajó la mirada, sin temor. Como si ya supiera cada palabra antes de oírlas. Yo tampoco. Pero no sé si debemos nombrarlo. ¿Y si no lo nombramos nunca? Dije. ¿Seguirá existiendo? Más que si lo forzamos a tener un nombre. Ese momento no necesitaba más. Y sin embargo, él se acercó, lento. No me tocó. Pero me miró con esa calma exacta que tiene el mar cuando ya se ha retirado la tormenta. Me sostuvo la mirada sin pretender nada. Solo estar. Claudia, dijo, apenas audible. Lo que siento no tiene edad. Ni dirección. Solo profundidad. Yo asentí. No lloré. Pero sentí que algo dentro de mí se había desanudado, como si por fin me quitara un abrigo que ya no me protegía, sino que me pesaba. No hubo beso. No hubo caricia. Pero cuando me levanté para irme, él tomó con suavidad mi mano, apenas un instante. Y fue más que cualquier gesto. Fue un cierre. O quizás, un comienzo no anunciado. Salí de la casa con la sensación de haber dejado una parte de mí allí, no como pérdida, sino como entrega. Un regalo a lo que no pudo ser, pero fue. A lo que no se rompió porque nunca se tensó demasiado. Al regresar a casa, Iván me esperaba. No dijo nada. Solo me miró, como alguien que ha entendido todo sin haber preguntado nada. Ya no estás aquí, ¿verdad? Murmuró. No supe qué decirle. Y él no lo pidió. Esa noche dormimos en silencio. Pero esta vez no fue un silencio neutro. Fue un adiós no dicho, de esos que se aceptan cuando ya es tarde para otra cosa. Pasaron semanas. Todo en mi vida parecía igual. Iba al trabajo. Leía. Comía sola. Iván y yo seguíamos en la misma casa, pero como vecinos cordiales que no se deben explicaciones. Lo único que cambió fue dentro de mí. Un día encontré en mi bolso la llave de la casa de don Elías. No recordaba haberla guardado. Dudé si debía devolverla. Si debía volver. Y no lo hice. No porque no quisiera. Sino porque sentía que, si lo hacía, rompería algo perfecto en su fragilidad. Un mes más tarde, mientras caminaba por una calle del casco viejo de Vigo, pasé frente a una librería antigua. En el escaparate, entre libros de arquitectura y mapas de Galicia, vi un cuaderno de tapas negras con una etiqueta escrita a mano, para quien sabe esperar sin exigir. No tenía firma. Pero supe que era de él. Entré. Pedí ver el cuaderno. El dueño me lo entregó en silencio. En la primera página, solo una frase: el silencio es el lugar donde las cosas verdaderas comienzan. Y debajo, mi nombre, escrito con tinta azul. Claudia.